Bueno, ¿y cuál es uno de tus libros preferidos? Siempre el próximo que estás por escribir. No, ahora cambié. ¿Cambiaste? Sí, ahora cambié. Ahora cada vez el libro favorito es el último que he El publicado. último. ¿Sabes por qué? Porque eh, tienes una relación tan intensa, porque pertenece ya, te diría, al trabajo rutinario de un escritor contemporáneo, el estar con el libro presentándolo en distintas partes y sobre todo Viste cuando has tenido un premio una gran gira. significativo. Claro. Entonces, por ejemplo, en España fui a Bilbao, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Granada, eh, volví a Barcelona y después hice América Latina. Entonces, tienes, vives tanto tiempo con el libro después que el libro se ha publicado, frente a públicos, lectores que lo han leído, periodistas que lo han leído y te entrevistan, hay, Estás con el libro dentro, estás es como un postnatal, un postnatal. ¿no es Claro. cierto? En que sigues con él, Sí, a pesar de que el libro ha sido publicado, sigues con él. Y yo todavía, ya a varios meses de que el libro se publicó, sigo con él. ¿y cómo sientes que te ha tratado la crítica acá en Chile con respecto a la crítica, por ejemplo, en España, con respecto a los días del arco iris? Bueno, en España o en Argentina o en México, siempre en todas Estupendo. partes es mejor que en Chile. Es decir, yo estoy acostumbrado que Chile en tu propia casa, es decir, siempre los críticos son más severos, son más exigentes con un autor. Saben exactamente qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren y lo dicen con mucha franqueza, sabiendo que están haciéndole un favor a un compatriota al cual estiman. Entonces, contestando tu pregunta, creo que la novela en general ha tenido Muy críticas buena crítica, deslumbrantes deslumbrantes. en todas partes y te diría que en China han sido más matizadas. Sí. Bueno, y tú permanentemente vuelves a la poesía. En un padre de Ah, película, como no la poesía no escribiéndola, la poesía sino escribiendo, claro, sino que hay, por ejemplo, ahí está René Guicadú, tematizando la poesía. claro, que tenía mucha relación con Telie, que sí fue un gran amigo tuyo, A ver, con Jorge Telie. yo creo que casi no hay novela mía, o incluso hasta cuentos, donde no haya un personaje que sea un poco poeta, Eso. que no tenga ganas de crecer a través del uso de la fantasía. A veces esta fantasía es deportiva y no literaria. Puede ser un ciclista, un basquetbolista, pero hay el afán de ir más allá, hay una pujanza, un entusiasmo, para citar el título de mi primer volumen de cuentos, que se llamaba así, El entusiasmo. El entusiasmo. Ahora, yo veo en los poetas seres luminosos por lo que escriben y por el efecto que la escritura produce en la gente. La poesía es otra manera de entender la realidad, no científica, no convencional. Se asemeja un poco a las iluminaciones. Te enseñan que, no te enseñan, te crean una convivencia distinta con el mundo. Entonces, yo meto poetas en mi literatura cada vez que puedo. En El cartero y Neruda está claro, es Está decir, claro. Neruda predomina en toda la obra, desde el título. En mi novela La boda del poeta y la chica del trombón está muy presente el otro premio Nobel chileno, Gabriela Mistral. Claro. En El baile de la victoria, otra de mis novelas, uno de los episodios más dramáticos de la novela, gira en torno a Jorge Manrique y las coplas a la muerte del padre. Eh, en otras obras mías, en cuentos, vuelve a estar presente algunos poetas que al mismo tiempo son cantantes, por ejemplo, Víctor Jara. Eh, Shakespeare, con su poesía y sus dramas, está continuamente presente. Ahora, en una novela que se llama Un padre de película, está presente uno de los poetas menos conocidos en América Latina y quizás un poco olvidado fuera de Francia, que se llama René Guicadou. Bueno. Y este René Guicadou aparece con un poema entero prácticamente dentro
de la novela Un padre de película, porque llevaba casi la misma vida que que el protagonista de Un padre de película, que es un joven profesor de una escuela de pueblo, que es muy jovencito y que le está enseñando a niños que son un poco más jóvenes que él, ávidos de tener experiencias sexuales, eróticas, amantes de la poesía, de la belleza. Y este joven, que es de origen francés, porque su padre es francés, aunque viven en el sur de Chile, eh, porque ama mucho este narrador a su padre, conoce muy bien un poema de René Guicadou a su padre, y ¿sabe dónde lo cita? Se lo cita en la primera experiencia que tiene en un prostíbulo a una puta. Te quiero decir, yo creo que lo sublime, lo grandioso, lo tierno, tiene que rebajarse, caer a la cotidianidad donde sí, donde quiera que esté, para iluminar las vidas. Es decir, yo creo que es posible la poesía hasta en los burdeles. Claro, como decía Dylan Thomas, la luz estalla donde no brilla ningún sol. Qué bueno, ¿Ah? muy bueno. Telía, por ejemplo, me decía que para él en Lautaro, cuando ya los clandestinos cerraban, él iba al prostíbulo como un lugar familiar. Y me decía, no necesariamente tenía que ir a acostarme con una de las prostitutas, sino que yo me quedaba, porque se amanecían, y me quedaba tomando una copa de vino y conversando con ella. Era un mundo familiar, no como es de ahora, que es una cosa distinta. Bueno, tú estás hablando de un gran poeta chileno, Jorge Teillier. Eh, Gran parte de su obra está concentrada en un libro que tus espectadores tendrían que conocer y leer para ver de lo que estamos hablando, que se llama Muertes y Maravillas. Ese libro contiene una antología de la obra de Teillier, y él era un gran admirador también de este poeta francés del cual hemos hablado, René Guicadou, que a mi modo de ver tiene también otros méritos. Él fue de la escuela de poesía de Rochefort. Exacto. Y en el tiempo... De las vanguardias. Él nace en 1920 Ya, y muere el 51. ya. Y Jovencito. entonces, jovencito, y él crece en medio de cuando estaba, o sea, nace el dadaísmo, cuando estaba surgiendo en Francia el dadaísmo, después el surrealismo, y él se retrotrae a todas estas vanguardias y cultiva su propio mundo, que es el mundo aldeano, el mundo de las bancas, de las plazas, La plaza la plaza del pueblo, del pueblo, la taberna, la oficina de correos. Claro. Ese es el encanto. Bueno, ese mismo encanto tenía en Chile la poesía de Jorge Teillier. Yo creo que hay una afinidad entre ambos muy intensa. Está Se empapado respira una Teillier, atmósfera. está Sí, empapado de René. Incluso sí, le dedica un poema en sí, Muerte y Maravilla claro que al sí. poeta de este mundo, a René Guicadou. Claro, claro. Claro, donde dice eras amigo del tonelero, del cartero. Lo recuerdo muy bien. Eh, Bien, y así es la poesía, a mi modo de ver, es una fuerza energética en mi poesía. Ya desde el primer cuento que escribí, que es prácticamente El ciclista del San Cristóbal, ya ese cuento Ese cuento tiene poesía. parte con un epígrafe que se desarrolla de una manera misteriosa y casi mágica a lo largo del relato, que es de un poeta místico, San Juan de la Cruz. Claro. El verso que dice, y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto, que a la casa le di alcance. Es decir, queriendo decir con esto que para llegar a ascender hacia la revelación, primero hay que hundirse en el barro de lo humano, lo cual tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. La poesía puede estar en los lugares más humildes y sórdidos. Bueno, de hecho, Jorge Teillier decía que se definía como un romántico negro. Es decir, que tiene Bueno. que descender hacia las tinieblas Sí. para llegar a la luz. Uh-huh. ¿Y cuáles son tus recuerdos con Neruda? Porque sí, obviamente
Lo Mira, conocí. sí, eso me da un poco, Eh, un eh, poco, un poco de pereza volver sobre eso, porque me lo preguntaron 100.000 veces. 100.000 veces, bueno, No, no. transemos 5.000. 5.000. ¿Sabes por qué? Tanto así que yo definitivamente opté por escribir un libro que se llama Neruda por Escármeta, que está publicado en la editorial Cis Barral, Claro. donde cuento todo Todo. lo que la gente desde hace décadas me ha preguntado acerca de la relación que yo mantenía con Pablo Neruda, y ahí lo dije todo, Todo. completito. Entonces, me da un poco pereza volver a repetir esto. Prefiero más bien hablar de la relación con Jorge Teillier, que es un poeta que merece también ser conocido y que me imagino que en España a lo mejor es Es con solamente, cuenta gota. es con cuenta-gota, debe ser poetas, estudiantes, muy pocos, Pero hay poetas, muchos poetas buenos que sí están leyendo a Teillier. bueno, magnífico. Y leen con cuentagotas a Enrique Lin, y al que más leen es a Oscar Hahn y Ya. a Gonzalo Rojas. Bueno, muy bien. Nicanor Parra, por ejemplo, no entra en España, porque tal vez ellos son muy cerrados con respecto a su tradición. Claro, es muy rupturista y Nicanor Parra quizás juega mucho con el subtexto chileno. Claro, ¿Ah? claro, Entonces, con la alusión, y muchas de esas alusiones a lo mejor no son transparentes. Bueno, yo encuentro que es un poeta maravilloso, Parra también. Un antipoeta. un antipoeta. Bueno, Teillier a mí siempre me pareció como una especie de una suerte como de ángel, es decir, andaba levitando prácticamente por las calles, tenía una gran dulzura en su aspecto físico y en su modo de hablar y de comunicarse. Tenía también un humor muy poético. Le gustaba mucho el boxeo, curiosamente, y se sabía todos los boxeadores que habían ganado títulos mundiales y sobre todo era fan de todos los boxeadores derrotados, los que habían Caravante, claro. perdido. Eh, y tenía una erudición en temas de boxeo, De de fútbol deporte. y de poesía, una cultura inconmensurable que a propósito de cualquier cosa te hacía una cita confirmando o renegando de lo que tú decías. Eh, yo lo recuerdo como una persona muy dulce y lamento no haberlo tratado más, porque su centro de operaciones en Santiago estaba en un bar, La Unión Chica, Nueva York 11. así, y allí se convocaba con sus amigos más íntimos, muchos de ellos del sur. Y este era un grupo más bien cerrado, que Que estaba el Chico Molina, sí, Eduardo. y se conocían muy bien entre ellos y tenían una historia común tan grande que si tú no pertenecías a esa tradición, a ese pasado, te sentías como un germen extraño Bueno, dentro de eso. llegaron a tener un cuaderno de actas, donde iban anotando distintas y con expulsiones a veces a Rolando Cárdenas, porque había recibido una pequeña suma de dinero y la había dilapidado en otros bares, en el Inés de Suárez. Entonces en el acta, cuaderno de acta, se decidió suspenderlo de la mesa de los poetas por una semana. Bueno, para que tus espectadores lo sepan, entonces, este Jorge Teillier era alguien de la bohemia, digamos, un poeta total que vivía completamente volcado a la poesía durante el día y en la noche practicaba la poesía junto al vino con sus amigos. Era un poeta de la bohemia, Era un poeta de la bohemia. un maravilloso hombre y un genial artista. Y ojalá que pueda trascender y que pueda ser leído y publicado en España. Es muy admirado en países de América Latina, en Ecuador, en Lima, pero hace falta que su Claro. obra... Bueno, Antonio, para terminar esta primera parte, ¿podrías leer un fragmento de Los días del arco iris? Esta Eh, novela que bueno, hemos muy bien. disfrutado. Muy bien, voy a leer nada más que el comienzo. Eh, Aquí narra este joven, es uno de los narradores, el otro un narrador adulto. Este joven se llama Nico, tiene 18 años.
El miércoles tomaron preso al profesor Santos. Nada de raro en estos tiempos, solo que el profesor Santos es mi padre. Los miércoles a primera hora tenemos filosofía, después gimnasia y luego 2 sesiones de álgebra. Casi siempre vamos juntos al colegio. Él prepara el café y yo frío los huevos y pongo el pan en el tostador. Papá toma su café cargado y sin azúcar. Yo le pongo mitad leche. Y aunque tampoco le echo azúcar, doy vuelta la cucharilla en la taza como si le hubiera puesto. Este mes el tiempo está malo. Hace frío, cae una llovizna y la gente se envuelve las narices con sus bufandas. Papá tiene un impermeable claro, color beige, como los de los detectives en las películas. Yo me pongo sobre el uniforme una chaqueta de cuero negro. Las gotas resbalan en la piel y no alcanzan a mojarme. Al colegio son 5 cuadras. En cuanto salimos del ascensor, papá enciende su primer cigarrillo y se lo va fumando lentamente hasta la misma puerta del liceo. El tabaco le alcanza justo hasta ese punto y entonces lo tira al suelo y me hace un gesto teatral para que yo aplaste la colilla con el zapato. Después pasa a la sala de profesores a buscar el libro de clase y cuando entra a nuestro curso pregunta en qué estábamos la última vez. La última vez estábamos en Platón y el mito de la caverna. A mí me gusta la filosofía, aunque no quisiera ser profesor como el papi, porque hay que levantarse temprano, fumar cigarrillos negros y además ganar poca plata. Gracias, Antonio.